Lo que voy a explicarte en este vídeo te puede hacer millonario. Te voy a explicar el secreto, el truco, la estrategia fundamental que siguen los autores superventas, los autores que se han hecho multimillonarios a lo largo de la historia. Y la estrategia fundamental, esa estrategia que te voy a explicar aquí, es cómo crear una franquicia literaria. Es decir, aquí no se trata solo de escribir un libro, sino de crear un universo, de crear un mundo que te va a hacer absolutamente millonario si consigues que ese mundo, ese universo, pues triunfe, conecte con los lectores y llegue a millones de personas. Si tú escribes un libro, está bien, has escrito un libro, es un libro, puede tener mucho éxito, se puede ganar mucho dinero con un libro, etc. Pero el potencial que tiene a nivel de lectores, el potencial que tiene a nivel económico una saga es muchísimo más grande del que tiene una sola obra literaria. Entonces, ¿qué es una franquicia literaria? Es crear un universo. Y aquí he puesto dos ejemplos. Uno, Harry Potter y el Señor de los Anillos. O sea, ¿por qué J.K. Rowling se hace multimillonaria? ¿Porque escribe un libro? No. J.K. Rowling se hace multimillonaria porque escribe una franquicia literaria, porque crea una franquicia que ni siquiera es una saga. Porque una franquicia es más que una saga. Una saga es una sucesión de libros. Una franquicia es un universo expandido que se origina en unos libros pero que trasciende todo eso. Se convierte en mucho más. Se convierte en una marca comercial, se convierte en toda una serie de productos asociados a los libros como el contenido base, el contenido original, pero a partir de ahí se crean toda una serie de subproductos literarios y comerciales que hacen que ese universo se expanda y se convierta en algo mucho más, se convierte en una marca comercial. Harry Potter no es una novela o no es un personaje. Harry Potter es una marca comercial internacionalmente conocida, como puede ser Zara, como puede ser Coca-Cola, como puede ser Mango. Son marcas, es una marca. Y lo mismo el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos no es una novela. El Señor de los Anillos es una franquicia literaria. Incluso te diría una franquicia empresarial. Igual que Star Wars, por ejemplo. Star Wars es lo mismo. O, por ejemplo, Star Trek. Star Trek es una franquicia literaria o una franquicia, digamos, en este caso originada en una serie, pero que también tiene libros. Por lo tanto, es una franquicia, digamos, de contenido. Te estoy hablando de una franquicia de contenido, aunque la mayoría de estas franquicias de contenido suelen tener su origen en libros, pero no siempre. Entonces, ¿cuáles son las claves para crear un universo? Porque tú, para crear una franquicia literaria, para crear un universo literario, tienes que, no es suficiente con escribir una novela, sino que se necesita un trabajo de elaboración de un universo muchísimo más extenso. Tienes que crear una cronología, tienes que crear un universo que tenga sus propias reglas, sus propias leyes, su magia, si es que es un libro mágico. Tienes que crear todo un mundo de fantasía. Y eso es un trabajo previo de planificación muy elaborado. Y por lo tanto, ahí es donde está el trabajo del escritor, de ser capaz de crear ese mundo de fantasía. Luego, muy importante, para crear un universo, para crear una gran franquicia literaria, ¿qué necesitas? Personajes memorables. Tenemos Spock, tenemos Jean-Luc Picard, tenemos Darth Vader, tenemos Harry Potter, tenemos Frodo. Todos esos personajes que son personajes muy bien trabajados, personajes que reflejan un estereotipo, personajes que reflejan una visión del mundo, personajes que tienen una personalidad muy marcada. ¿Quién no recuerda a Darth Vader respirando con ese casco y esa capa? Y Frodo o todos estos personajes, Gollum. Claro, son personajes que tienen una enorme fuerza. Por lo tanto, tienes que crear personajes memorables. Y luego, el universo, tu universo,
tiene que ser un universo pensado para múltiples formatos. Múltiples formatos significa libro, sí. Significa también audiolibro, sí. Significa series, significa cómics, etcétera, etcétera. O sea, ese universo tiene que expandirse. El Señor de los Anillos, que si no voy equivocado, la marca la compró Amazon, y por ejemplo Star Wars, la marca la compró Disney. O sea, compró los derechos de esa franquicia. Y a partir de ahí generan productos, generan cómics, generan libros, generan merchandising, generan series, generan películas, generan de todo. Es una máquina de hacer dinero. ¿Por qué? Porque la gente está enganchada a ese universo y quiere profundizar más en ese universo. O sea, ya tienes lo más difícil. Cuando tú tienes una marca conocida, ya tienes lo más difícil, que es la atención del público. O sea, si tú sacas una serie Star Trek, pues mucha gente la va a ver, porque son fans de la serie, son fans de esa franquicia. ¿Cuáles son los géneros que funcionan mejor para tener una franquicia literaria? La fantasía, ejemplo más famoso, El Señor de los Anillos. La ciencia ficción, hay muchísimos ejemplos, Star Trek, Star Wars, etc. Misterio y romance. Cuando tú creas, por ejemplo, una franquicia, los Bridgerton, esta serie que también ha creado varias series, es también una franquicia de romance. Estos son géneros en los cuales la creación de un universo propio es importante y por lo tanto a partir de ahí se puede expandir a múltiples formatos. ¿Cómo crear una saga? Primero planifica, o sea, tienes que escribir el primer libro, tienes que planificar ya la saga, o sea, no sale porque sí, sino tú tienes ya que tener claro que quieres hacer una saga, que quieres crear un universo, que quieres crear una franquicia literaria. Coherencia, tiene que haber coherencia entre las reglas de ese mundo, por eso lo tienes que tener todo muy bien documentado. Si tú dices que Harry Potter puede lanzar hechizos así y asá, pues lo tienes que cumplir. Tienes que ser coherente con las propias reglas que tú has creado. Y luego personajes secundarios. He dicho que los personajes principales son muy importantes y lo son, pero también tiene que haber un gran elenco de personajes secundarios que sean pues absolutamente memorables y que estén muy bien trabajados. Luego, una vez tengas claro que quieres crear una franquicia literaria, es muy importante asegurarte los derechos de autor sobre ese universo que tú has creado. Y esto se puede hacer de diversas formas. Primero, registro de propiedad intelectual. Yo tengo varios vídeos en este canal donde te explico cómo hacerlo. Es importante que antes de enviar tu libro a ningún sitio lo puedas registrar. Se puede registrar en el registro de propiedad intelectual o se puede hacer a través de registros privados como SAFE Creative. Nosotros en Editorial Letra Minúscula ofrecemos el extra de registrar tu libro en SAFE Creative. Safe Creative, que es una plataforma de registro de derechos de autor privada. Entonces, registra tu libro. Luego, licencias y contratos. Una cosa que se hace es licenciar. O sea, Harry Potter está en camisetas, está en agendas, está en puntos de libro, está en parques temáticos, o sea, está en un montón de sitios. Y eso se hace a través de licenciar los derechos de uso de esa marca. Y luego puedes registrar la marca también. Por ejemplo, Editorial Letra Minúscula es una marca comercial registrada. Si tú has creado una marca comercial como Harry Potter y a partir de ahí se genera un negocio, tú tienes el derecho a registrar esa marca. Y es una manera de protegerte frente a usos indebidos de marca. La empresa que es una de las marcas más famosas del mundo y que ha trabajado muchísimo en la protección de su marca es Coca-Cola. Coca-Cola ha puesto infinidad de demandas de protección de marca, porque ha habido mucha gente que ha querido copiar su marca. O sea, una marca tiene que defenderse del uso indebido que se puede hacer de ella. Tú puedes publicar un libro que se llame Libro para colorear Harry Potter. No. ¿Por qué? Porque Harry Potter es una marca comercial registrada. Luego, ¿cómo adaptar tu libro a otros formatos? ¿Y a qué me refiero con otros formatos? Tú has sacado una novela, una serie de novelas. ¿Qué puedes hacer? Audiolibros. Es un formato clásico y hay un gran público ahí. Cómics. Puedes hacer un cómic. Hay cómics del Señor de los Anillos. Series, pelis, etc. O sea, todo lo que se te ocurra. Obras de teatro.
Se puede hacer una obra de teatro del Señor de los Anillos, ¿por qué no? Es otra forma de adaptar a otro formato. Cuantos más formatos hagas, a más público vas a llegar. Luego, merchandising para tu libro. O sea, puedes crear toda una serie de mercadotecnia de productos que tú vendes con la imagen pues, del protagonista de tu libro, con títulos de... O sea, ¿cuánto merchandising se ha hecho de Star Wars, por ejemplo? O de Star Trek, o de Harry Potter. Ha generado millones de merchandising. Ilustraciones, ropa, figuras, agendas, de todo. Zapatillas, camisetas, de todo puedes hacer. Una vez tienes una marca comercial registrada, puedes hacer de todo. Puedes usar las redes sociales, evidentemente, para expandir tu universo y para que la gente lo conozca. Una de las mejores formas que puedes utilizar es las redes sociales. Y luego el marketing. ¿Cómo crear un marketing eficaz si quieres crear una franquicia literaria? Yo creo que aquí es absolutamente clave, siempre lo es, pero aquí todavía más, el crear una comunidad. O sea, la base de una franquicia exitosa es la comunidad, siempre. ¿Qué salva a Star Trek de la desaparición? La comunidad. O sea, Star Trek se hace una temporada, se hace una segunda temporada de un nivel bastante inferior, te hablo de Star Trek, la serie original, pero se crea una gran comunidad detrás. Y es esa comunidad que hay detrás de Star Trek la que ayudó a revivir la franquicia. Esa franquicia estaba muerta. Era una serie que salió 2 temporadas y ya está. O sea, en principio debía morir, pero gracias a la comunidad de fans salió arriba. O sea, la comunidad de fans es absolutamente fundamental en la creación de una franquicia literaria. Por lo tanto, tienes que tener grupos de fans, grupos en Facebook, grupos en Discord, grupos donde tú quieras, donde esté tu comunidad. Pero tener un grupo o una plataforma propia donde puedas interactuar con los fans. Puedes hacer ediciones limitadas o puedes hacer preventa. Todo eso es manera de trabajar en la comunidad. Luego, experiencias inmersivas. Por ejemplo, puedes hacer sesiones de lectura de tu libro. Eventos. Puedes hacer un evento. O sea, los eventos en vivo, sobre todo si tú te dedicas a la no ficción, por ejemplo, tienes una comunidad sobre temas financieros, pues puedes montar un evento. O sea, los eventos están muy de moda, los eventos generan mucho dinero a grandes autores exitosos y es una manera de monetizar a tu comunidad. Y luego libros complementarios. Libros de actividades, libros para colorear, planificadores, agendas, de todo. O sea, a partir de los libros principales puedes crear toda una serie de libros complementarios que enriquezcan la experiencia del lector. Por lo tanto, creo que crear una franquicia literaria es una gran idea. El crear una saga es una de las mejores estrategias de marketing que puedes hacer, pero si además lo expandes a un universo propio, eso es todavía más eficaz. Por lo tanto, yo te invito a que pienses esta idea de crear esta franquicia. Te invito a suscribirte a nuestra lista de correos si no estás suscrito y te les regalaré gratis un PDF de este libro, el enlace está en la descripción del vídeo. Ya sabes que si quieres publicar un libro en editorial letra minúscula te podemos ayudar, te queremos ayudar, escríbenos a contacto@letraminúscula.com, visita nuestra página web letraminúscula.com, suscríbete a este canal si no estás suscrito, déjame un me gusta, déjame un comentario, hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.